lo que vamos a ver tiene que ver, hermano, con el servicio. Y dice el versículo 8 del capítulo 2 del segundo libro de Reyes. Tomando entonces Elías su qué, hermano. Este me lo prestaron. Fíjese. El manto del profeta Elías. Tomando entonces su manto, lo dobló. El profeta Elías tenía su manto de piel de qué. ¿Cómo vestía él? ¿Piel de qué? ¿No se acuerdan? ¿Qué animal usaba? Camello. Lo dobló y golpeó las aguas, hermano, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Versículo 9. Mi intención no es que usted cambie de opinión, ¿no? De decisión, pero yo quiero que usted vea, hermano, lo que nos va a hablar este pasaje, porque Elías son sus últimas palabras. Yo difícilmente me pongo mal, pero son sus últimas palabras que le dice a Eliseo: ¿qué quieres que yo haga por ti antes de que yo me vaya? Y Eliseo le dijo: te ruego una doble, hermano, una doble porción de tu espíritu que sea sobre mí. Algunos dirían: no sabe lo que está pidiendo, pero está pidiendo algo muy inteligente, muy sabio, muy importante para su vida. Versículo 10. Él le dijo: cosa difícil has pedido, no cosa imposible. Es difícil, hermano, el servir a Dios. No es fácil, hermano. Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando te fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Presta atención, hermano. Versículo 11, ayúdeme por favor. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Sus últimas palabras, y Dios envió un carro de fuego con caballos de fuego y los separó a los dos, recordando que Eliseo no se quería ir, ¿verdad? No quería separarse. Versículo 12. Viéndole Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. 14 usted, por favor. Tomando el manto de Elías que se le había caído, volvió las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así dio golpeado del mismo modo las aguas
El título que le he puesto, hermano, es Alzando el manto. Diga conmigo, alzando el manto. La separación ya definitiva, hermano, en la tierra de estos dos profetas llegó. ¿Cómo lo llamó Elías a Eliseo? Uno estaba trabajando cuando lo llamó y dejó todo por servirle. Años estuvieron trabajando y era su discípulo, su alumno. Y había llegado el momento de separarse. Había llegado el momento definitivo de decir adiós. No por voluntad de ellos, sino por voluntad de Dios. Para que alguien se tome una decisión, hermano, así de difícil, es porque Dios así lo ha decidido, hermano. Y Dios es el que tiene que respaldar las decisiones. Ellos no querían separarse. Dios es el que estaba tomando la decisión. Ya había llegado el momento de separarlos. Y vamos a ver, hermano, algo simbólico muy importante dentro del cristianismo, dentro de los hijos de Dios, que es alzar el manto. Dice el versículo 8, tomando Elías entonces su manto. El manto, hermano, que en la palabra hay muchos, podemos hablar que el manto es parte de nuestra vestimenta. El manto es una parte de una tela, hermano. Pero tiene un gran simbolismo espiritual y profético. El manto representa, hermano, unción. Diga conmigo, unción. El manto, hermano, representa autoridad. El manto, hermano, representa llamado, cobertura, protección, hermano, de Dios, poder espiritual de Dios. El manto representa mucho, hermano. Y Elías, recordando su parte de su vestimenta, lo que comía, llevaba un simple manto, quizás como este. Pero este manto, hermano, traía un gran poder, traía una unción. Él tomó su manto, lo dobló a la mitad, o en las partes que hayan sido, lo dobló, y golpeó las aguas del río Jordán, las cuales se separaron, hermano, de un lado y del otro, para que pudieran pasar los dos por seco. Así que este manto, hermano, representa una unción. Usted recordará, por ejemplo, la túnica de muchos colores de José. Él tenía una unción especial. ¿Para qué, hermano? Tenía 16 años, pero él tenía una unción especial. ¿Cuál era su unción? Interpretar sueños. Cosa que no es fácil, es cosa difícil, hermano, y más a esa edad, con poco conocimiento cultural, con poco conocimiento léxico, vocabulario, lo que sea, hermano. A los 16 años interpretaba sueños. El profeta Samuel también tenía manto. El mismo Señor Jesucristo tenía sus vestidos, y ese era un manto de sanidad. Dice la mujer que si tan solo yo tocase el manto del Señor,
Los vestidos del Señor seré ¿qué? Sana. El manto espiritualmente, hermano, lo tenemos todos. Todos nosotros. El manto lo va a tener todo aquel que haga una acción que ahorita le voy a enseñar. Así que Elías, hermano, tomó su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se separaron. Un río caudaloso, amplio, se abrieron, hermano. Una vez más, ya habían cruzado, ahora se regresaron, lo volvió a abrir, pero ahora lo golpeó. ¿Qué profeta haciendo estos milagros, hermano? La ciencia estoy seguro que no pudiera explicar cómo un pedazo de tela pudiera hacer esa acción de abrir el río en dos. Pero así es la palabra y así es la unción. No da explicación, hermano. No hay un sentido lógico, científico, médico para ciertas acciones. La mujer tocó el manto de Cristo. José traía el manto de la interpretación de sueños. Pero este era un profeta con un manto poderoso. ¿Qué manto tienes tú, hermano? ¿Qué manto tienes tú? Dice el versículo 9. Cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Él ya sentía quizás en su espíritu que ya estaba llegando los minutos, horas quizás, para que se separaran definitivamente. Pide lo que quieras. ¿Qué pedirías tú, hermano? ¿Más fuerzas? ¿Más energía? ¿Qué pedirías? ¿Qué pedirías si hoy uno de ustedes se tuviera que ir y el otro se quedara? Eliseo lo agarró en frío, pero todo ese tiempo que estuvieron trabajando juntos, que él estuvo aprendiendo, él sabía que iba a ser el heredero, que iba a ser el sucesor de Elías. Y estaba muy pendiente de esta pregunta: pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. ¿Y qué contestó Eliseo, hermano? Pidió, hermano, lo doble en todos los aspectos. Y ahorita lo vamos a ver. Cualquiera diría que Eliseo está siendo arrogante, soberbio, hermano, pero no, todo lo contrario. Su acción es lo más humilde que puede haber. La doble porción, hermano, viene desde el Antiguo Testamento, desde el Pentateuco, con los primogénitos. A los primogénitos se les daba lo doble. Diga conmigo, lo doble. ¿Y él era primogénito? Sí. Era el primer hijo espiritual de Elías. Y hoy aquí, hermano, nosotros somos primogénitos de Dios porque somos primero en mucho. Dios nos llamó y somos sus primeros hijos de la familia, quizás. Y ser primogénito es ser el primero, hermano. Dios quiere que nosotros seamos los primeros en ser llevados. Que no te quedes. Dios quiere levantar a los muertos primero.
Mire, vayamos a Deuteronomio capítulo 21, versículo 17. Desde el 16 lo voy a leer. ¿Ya está? En el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es ¿qué? 17, yo lo leo. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle, ¿qué, hermano? El doble de lo que le corresponde a cada uno de los demás. Porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de ¿qué? El primer hijo de Elías fue Eliseo. Y este hijo quería lo doble, hermano, de la porción, de la parte del profeta Elías. En lo personal, es uno de los que yo le mencionaba al inicio, que estoy seguro que ya se le olvidó, de hace unos meses. Pero Eliseo es uno de los que sabe pedir junto con Salomón. Cuando se hacen las preguntas, hermano, uno quisiera responder de forma material. Uno respondió que quería ser sabio, dentro de la palabra de Dios, dentro de sus estatutos. A Dios le sorprendió su sabiduría y Dios le dio un excedente que era las riquezas. A este le preguntaron, ¿qué quieres antes de que yo me vaya? Y él pidió la doble, el doble porción del espíritu del profeta Elías. Y no sabe lo que se está metiendo, hermano. Porque no solo es hacer milagros por hacer, no es solo levantar los muertos, es servirle a Dios lo doble. Es servirle a Dios, hermano, lo doble. Es servirle a Dios con todas tus fuerzas. Y Eliseo está pidiendo lo doble, hermano. Le faltaban años para morir. Y sí, porque su servicio se lo llevó todo, su salud física. ¿Cómo quieres morir? Fuerte, vigoroso y no haberle servido a Dios, o debilitado pero haberle servido a Dios y haberle dado tus mejores años de vida. Hasta el capítulo 3 Eliseo se va a morir, hermano. Estamos en el 2, ¿cuántos faltan? Dio todo por el servicio. Te ruego que me des una doble porción de tu espíritu y que esa porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué le has pedido a Dios, hermano? Que no has sabido pedir. Discúlpame, pero no has sabido pedirle a Dios. Porque si supiéramos pedirle a Dios, ya se nos habría concedido. Él lo pidió con humildad. Él no fue arrogante ni soberbio, como muchos profetas, siervos, pastores que quieren tener la unción solamente para presumir, para dar, para que la gente vea que tiene y no. Eliseo hizo los dobles de los milagros que Elías, hermano. Tuvo el doble poder espiritual, unción, respaldo, cobertura que Elías. Ni podían faltarle al respeto de forma verbal, insultándolo, poniéndole apodos, porque tenía el respaldo y la cobertura de Dios. No es fácil, hermano. Es difícil pedir la doble, pero tampoco es imposible. Quiere decir que sí podemos.
quiere decir que sí puedes. Cosa difícil te es esto, cosa difícil me has pedido, cosa difícil has pedido a Dios, porque Dios está escuchando lo que Eliseo quiere. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego. Pero no le está rogando a él, le está rogando a Dios. ¿A quién le debemos de pedir? ¿A quién le debemos de rogar? ¿A quién le debemos de suplicar? Te ruego, Dios, que me des una doble porción de tu espíritu, del espíritu del poder de Elías, del espíritu de la unción, de la cobertura de Elías. Y él respondió, versículo 10, son las últimas palabras de Elías, últimas. Cosa difícil has pedido. Esto es lo más difícil, hermano, que podemos pedir. Y por eso es más fácil pedir un carro, una casa, algo próspero, algo de material. Cosa difícil has pedido. Esta es la respuesta, hermano. La acción, la revelación, tenía que estar al pendiente, como todos nosotros. Si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no. Quiere decir, hermano, que nosotros debemos de estar al pendiente, los ojos abiertos en todo momento, tener ese discernimiento espiritual, hermano, esa separación de las cosas buenas de las malas. Y este profeta estaba al pendiente, estaba apegado y pegado al profeta Elías en todo momento. Y algo difícil había pedido, la doble porción del espíritu de Elías, la quería tener él. Pero todos queremos tenerla. Pero nadie quiere estar al pendiente, nadie quiere estar trabajando, nadie quiere estar esforzándose. Y Eliseo tenía que estar al pendiente, tenía que esforzarse para ver el momento exacto de la salvación de Elías. No le dijo, vete y descánsate, vete y luego regresas, no. Tenía que estar al pendiente de cualquier momento de su rapto, de que se lo tenían que alzar, de lo que se tenían que llevárselo. Tenía que estar al pendiente, hermano. Y el único lugar para estar al pendiente, discúlpeme, es aquí. No hay otro lugar, hermano. Cosa difícil has pedido. Si bien me vienes cuando Dios me lleve, será tuyo. Pero si no lo ves, porque no estás al pendiente, porque no estás en disciplina de discernimiento, porque no estás en revelación continua, no se te va a dar. La palabra de Dios se escudriña, hermano, todos los días. Qué cosa tan difícil pidió Eliseo. Yo no sé qué has pedido tú, hermano. Yo no sé qué has pedido tú. ¿Qué es lo que has pedido que Dios no te lo ha dado? ¿Qué es lo que hemos pedido mal, hermano? Dice el versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, iban platicando, hermano. Ya no menciona qué. El adiós, hermano, de un equipo de profetas fuerte, importante. El adiós
de dos grandes profetas. Para separarlos solamente era el poder de Dios, hermano. Discúlpeme, pero solamente el poder de Dios es el que puede separar cosas, hermano. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de ¿qué, hermano? De fuego. Apartó a quienes, los separó. Obviamente, hermano, el calor, el fuego, las llamas. Solamente el poder de Dios, hermano, el fuego consumidor, el fuego purificador, el fuego que Dios envió, era la única forma. Ahí Dios lo quiso así, de separarlos. Esa fue la manera en que Dios quiso. Cada uno de nosotros tenemos alguna manera, hermano, de ser separados de nuestros seres queridos. Y debemos de respetar las decisiones de Dios. Dios no utilizó otra cosa más que un carro de fuego con caballos y los apartó, los separó para que ya no se pudieran estar más juntos. Ahí, hermano, quizás había una distracción y los apartó. Y Elías subió al cielo, ¿en dónde, hermano? En un torbellino. Símbolo, hermano, de la salvación. Dice la palabra que estarán dos en el campo y uno será llevado y el otro se quedará. Elías, simbolizando la salvación, que ese es su significado, Jehová salva. Jehová ya lo había salvado. Y Eliseo se había quedado para recibir la doble. Doble, hermano, doble del manto que vamos a ver ahorita. Elías fue subido en un torbellino, no de fuego, en un torbellino. Solamente los carros o el caballo, hermano, fue para separarlos. Y dice el versículo 12. Viendo Eliseo, clamaba. Eliseo lo vio, diga conmigo, lo vio. Estaba al pendiente. Como tú y yo debemos de estar al pendiente, hermano, de la salvación de Dios. Debemos de estar al pendiente de que la gente se salve. Debemos de estar al pendiente, hermano. Eliseo vio cuando en los carros los separaron, el torbellino se subió a Elías y él clamó porque tenía un respeto, una unción para Elías. Tenía algo, hermano, que ya muchos no tienen, de respetar a los ministros y siervos de Dios. Le decía, Padre, ¿cómo le decía? Padre a Elías, Padre mío, Padre mío. Carro de Israel y su gente de a caballo. Esa frase la va a volver a repetir justo cuando se va a morir. ¿Y sabe qué creo que representa? Que estos eran los profetas de la guerra de Dios. Estos eran los profetas que Dios envió a esta tierra para pelear, porque eran unos profetas guerreros, unos profetas que combatían, unos profetas que estaban al pie del cañón delante de Dios, hermano. Estaban familiarizados con la guerra. Y dice que nunca más lo volvió a ver, hermano. Eso es la salvación, hermano. Hoy aquí en esta tierra tú puedes estar con tu familiar, hermano.
En algún momento serán llevados uno, otro o los dos. Y nunca más se van a volver a ver, dependiendo de sus obras. Pero entendemos que Elías está en el cielo, en un lugar especial que Dios lo tiene reservado. Y Eliseo lo sabe. Sabe que nunca más lo volvió a ver, que nunca más lo volverá a ver, hermano. Pero la vida continúa, hermano. El servicio continúa. La obra de Dios continúa. El trabajo de Dios continúa. Nada ni nadie te puede separar. Nada ni nadie te puede detener. La llevada de Elías no detuvo a Eliseo. No dijo Eliseo, entonces ya me voy. Y se dio la media vuelta y se fue. No. Subió Elías, pero se le cayó algo. Eliseo vio cómo Elías iba en lo más alto del torbellino. Y al agachar la mirada al suelo, vio que se le cayó su manto. Y tomando sus vestidos, rompió en dos partes. Estaba haciendo la humillación. Estaba haciendo Eliseo, hermano, algo importante porque él estaba recibiendo algo, hermano. Versículo 13. Alzó luego el qué. Esto que voy a hacer, hermano, es importantísimo. Observe, por favor. Cayó el manto. No es que ya no me puedo agachar, va, pero recogió el manto. Ya nadie quiere eso, hermano. Alzar el manto. Esa acción, hermano, es muy simple, pero espiritualmente es difícil, lo dijo Elías. Cosa difícil. ¿Por qué? Porque Elías le sirvió a Dios una vida. Y Eliseo bien pudo haber dicho, bien, ya me voy. Y se va. Pero no. Pidió seguirle y lo doble. Alzar el manto, hermano, es un símbolo de humillación, de humildad, de reverencia. Es un símbolo de decir, sigo trabajando, me sigo esforzando, me voy a agachar por el manto del servicio, me voy a agachar por el manto del ministerio, voy a agacharme por el manto que dejó Él para mí. Me voy a doblar mis rodillas porque Él se está yendo, porque Dios así lo quiso, pero me está dejando el servicio, me está dejando que yo continúe, está dejando que yo le siga. Y voy a recibir el doble de disciplina, el doble de trabajo, el doble de unción, el doble de cobertura. Voy a recibir lo doble porque así lo quiero yo. Yo estoy alzándolo, yo lo estoy alzando. Pero no lo quieren alzar. Hay muchos que lo han dejado en el suelo. Hay muchos que los han botado. Y Eliseo nos está enseñando que él se tuvo que agachar para alzar el manto y continuar el trabajo. Porque la obra de Dios no para, hermano. Cerrarán iglesias, pero aquí estamos levantando el manto. Cerrarán cultos, pero en este lugar se levanta el manto. Hay otros que no quieren ya levantar el manto. Viendo Eliseo que clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Profeta guerrero, profeta de ejército, profeta que no se decía que no, hermano.
profeta que luchaba, profeta que recibía fuerzas. Un guerrero recibe fuerzas, hermano. Tomó sus vestidos y se los rasgó. Señal de humillación, cilicio, humildad. Alzó el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Vea este símbolo. Lo que hace a que tú tengas milagros, o lo que un profeta haga milagros, señales. No es el manto, no es la vara, es el servicio a Dios, hermano. El que alguien haga un milagro, una señal, un prodigio, una sanación, es el servicio, es seguir en la obra de Dios. Alzó luego el manto de Elías que se había caído. Él no lo botó. Él dijo: aquí está la estafeta. Esta es la estafeta. El manto del servicio. Lo levantó y volvió y se paró a la orilla del Jordán, hermano. Regresó al Jordán, recordando que ya habían cruzado. Cuando tú, hermano, estás sirviéndole a Dios, cuando tú estás en la obra de Dios, te puedes parar en la orilla que sea y Dios te va a respaldar. Tú te puedes parar en la orilla que sea, hermano, y Dios te va a respaldar. Porque le estás siguiendo. Dios te va a respaldar porque le estás siguiendo. Porque dijiste: le sigo. Lo alzaste, hermano. Alzaste la mano. Alzaste y dijiste: yo con esta humildad, con esta sencillez, le continúo. Se paró a la orilla del Jordán, pero no nomás para verlo, sino para hacer. Diga conmigo: para hacer. Versículo 14. Y tomando el manto de Elías, que se había caído, lo tomó, el manto de poder, el manto de la cobertura, el manto del llamado. Porque todos los que son llamados por Dios son hijos de Dios. Tú y yo, hermano, hemos sido llamados por Él. Tomó el manto de poder, el manto del servicio, el manto de seguir adelante, lo tomó y golpeó las aguas. Las aguas, hermanos, representan un problema, un obstáculo, una situación difícil. Quería ver quizás si él tenía el mismo llamado, la misma cobertura, el respaldo de Dios. Él tomó el manto y dijo: lo que hizo Elías yo lo puedo hacer. Yo te digo, lo que hizo Elías tú lo puedes hacer. Lo que hizo Eliseo tú lo puedes hacer. Porque somos siervos, somos servidores de Dios. Estamos en su ministerio, estamos en su obra. Pero queremos ver cosas grandes y asombrosas, y Dios solamente se las da a algunos. Pero si no trabajamos, no servimos, no estamos en una continuidad de la obra de Dios, no veremos esos que queremos ver, hermano. Quizás no nos los hemos ganado. Él golpeó las aguas.
esa dificultad, ese obstáculo que está. Como tú, ¿cuántas veces has tomado la toalla y te encuentras con un obstáculo? ¿Cuántas veces tú tomas la toalla, la recoges y te encuentras con una situación? Todos, ¿verdad, hermano? ¿Y qué debemos de hacer? Seguir, tener fe, obedecer, hermano. Lo que Él recorrió en esos lugares espirituales lo debemos de hacer. Dar ese paso de sacrificio, ese paso, hermano, de matar a nuestro yo para poder cruzar el Jordán. La primera vez que Él cruzó el Jordán con Elías, no golpeó Él, lo golpeó Elías. Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron uno al otro y pasó ¿quién? En esta vida espiritual, hermano, estamos solos. Eliseo, hermano, ya estaba solo. Qué difícil, hermano, ha de haber sido ese momento de que todo lo hacía con su maestro, con su padre, como le llamaba a Elías, y tuvo que regresar a hacerlo solo. En algún momento tus hijos, hermano, las cosas las han de hacer solos. En algún momento tus hijos quizás se deben de bañar solos, se deben de cambiar solos, deben de hacerse de comer solos, deben de andar solos, deben de irse a algún lugar solos. Pero Eliseo no estaba solo, llevaba el manto del servicio, llevaba el manto del ministerio, que él mismo dijo, quiero ese manto, pero lo doble. Lo que él hizo lo quiero hacer yo lo doble. Pero a veces no pedimos, hermano, nos quedamos callados. Por eso Dios no nos toma en cuenta, porque nos quedamos callados. Porque no pedimos. El hermano se paró solo frente a la siguiente adversidad y él quiso ver si Dios estaba con él, si tenía ese respaldo. Ahora yo pregunto, ¿a cuántos de aquí Dios ha respaldado? En tu trabajo, hermano, en tu casa, en la misma iglesia. Dios nos respalda porque estamos siguiendo su obra. Dios te va a respaldar, hermano. No va a poner aquí, como en las películas de Disney, aquí el mechudo va a estar haciéndole así el mechudo. No, hermano. O como Matilda, usted haciéndole así su dedito. No, hermano. Dios te respalda con una enfermedad. Dios te respalda, hermano, con una situación de escasez, de necesidad. Cuando crees que no tienes, lo tienes. Pero debemos de seguirle. Él tomó la dirección de volver a cruzarlo, de decir, ahora inicio yo. Qué hermoso decir que Eliseo iniciaba su ministerio cruzando el Jordán. ¿Cómo iniciaste tu ministerio? ¿Cómo lo estás iniciando? Importa cómo lo inicias y cómo lo terminas. Ya te expliqué. ¿Cómo está iniciando hoy él solo? Cruzando el Jordán solo, con la cobertura de Dios, con la autoridad de Dios, con la unción de Dios. Y va a terminar viejito como todos nosotros, pero con una unción impresionante, estando viejo y estando muerto. Último versículo.
viéndole los hijos de los profetas que estaba en Jericó, al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de ¿quién? Ya tenía la cobertura, ya tenía el respaldo de Dios. No fue haber visto a Elías irse. El respaldo y la cobertura se da cuando se agachó a tomar el manto. Y de decir, yo le continúo. Elías se quedó aquí, yo le sigo. Hermanos se han ido y han dejado y nosotros le hemos seguido, hermano. Todavía nos falta mucho por hacer. Hay muchos de nosotros con fuerzas. Hay muchos de nosotros, hermano, con mucha vitalidad. ¿Quiere un Elías irse para que ya venga Eliseo? Elías se fue cuando Dios quiso que se fuera. Y Eliseo no se hizo chico, al contrario, se hizo grande el haberse agachado por el manto. Los profetas vieron que Eliseo ya estaba en Jericó, ya estaba obedeciendo, ya estaba teniendo el camino de fe, ya estaba caminando con Dios, ya estaba obedeciendo y diciendo, ya voy yo soy el que voy a caminar, voy a ser yo el que le va a seguir. Hay mucho por hacer, hay muchos reyes que van a venir, hay mucho, Dios me va a llamar, Dios me está llamando para hacer algo. Eliseo no se regresó a su casa, hermano. Eliseo le siguió. La gente lo vio. La gente te ve cuando te va bien, hermano. Cuando Dios te cuida. Mire la confianza que hay de dejar el carro afuera, el rojo, que está bien feo, pero nunca me lo han abierto, gracias a Dios. En 3 lugares lo dejo por horas, hermano. Yo no sé qué respaldo Dios te ha dado. En tu trabajo no te corren. Quizás tienes enemigos y te quieren correr, pero no te corren. Yo no sé qué respaldo Dios te está dando, que no te enfermas. Que estamos en temperaturas frías y en las tardes calor como si estuviéramos y no te enfermas. Cobertura en tu casa de protección, hermano, de cuidado. Cuando vas en el micro, cuando vas en la combi, cuando vas en el metro, hay cobertura porque estás sirviendo. Porque estás en el ministerio, porque le estás trabajando a Dios, porque le estás siguiendo. No dijiste, ay, el manto, ahí está, bueno, pues ya me voy. La cobertura, hermano, la protección, el cuidado, hermano, de Dios viene hacia tu vida cuando tú le sigues. Y la gente te va a decir, ese tiene el espíritu, ese trae algo que lo cuidan, ese trae algo que lo protege, hay algo ahí. Y la gente, hermano, los mismos siervos, los mismos hermanos van a decir y se van a postrar, va a haber una reverencia, un respeto. Porque saben que tú traes el poder de Dios, porque tú traes la cobertura, porque tú traes el manto de servicio, el manto, hermano, de seguir trabajando en la obra de Dios. Pero es aquí donde yo pregunto, hermano, ¿habrá una separación, 2 caminos? Alguien no lo va a querer tomar y otro sí. El manto del ministerio, hermano, el manto del servicio es personal.
A Eliseo no lo obligaron, no le dijeron, levántalo o te damos un machetazo. Eliseo fue su voluntad, porque eso fue lo que pidió. Pides, pero no das. Le pides a Dios, pero no das nada para Dios, hermano. Y primero a Dios se le da y después pides. Por eso muchos hermanos tienen sueldos bajos. Por eso muchos hermanos trabajan más, lo doble en su trabajo. Porque primero se le pide a Dios, se le da a Dios, hermano. Se le da el servicio, tu tiempo. Eliseo dejó su vida, hermano, para estar en el ministerio desde que conoció a Elías. Bien pudo haber dicho en ese momento, ya me regreso con mis viejitos. Dejó él una familia, hermano. Dejó una empresa. Dejó su trabajo. Y le siguió. Donde se quedó, le siguió, hermano. Y Dios le dio lo doble. Como primer hijo. Como primogénito, hermano. Porque fue el primero en Elías. Y tú has sido el primero para Dios de muchos. El primero en tu familia quizás de creer realmente, el primero en tu vecindad, el primero en tu calle. Para Dios hemos sido lo primero, hermano, porque me consta que muchos han dejado mucho para seguirle a Dios, para servirle. Espera que Dios va a responder en su tiempo. Espera que Dios va a responder en su momento como a Él. Fue instantáneo. Porque fue espontáneo lo que quiso, lo que pidió y lo que hizo, hermano. Pero a veces le pensamos. A veces pensamos. Y Eliseo no se tomó. Déjame, le pienso, manito. Por eso es que Cristo cuando le dijo, deja a tu padre y tu madre y sígueme. No, espérame, déjame enterrarlos, déjame esto, déjame el otro. Así no es. Discúlpeme, así no es. Estamos viendo, a Dios se le sirve sin pensarlo, sin analizarlo, sin ver los pros y los contras. Eliseo tomó su decisión instantánea, hermano. Cosa difícil te es. Si tú me ves cuando yo me vaya, se te va a hacer, si no, no. Y no nomás era verlo. ¿Sabe qué es lo que tenía que ver? ¿Qué tenía que ver, hermano? Perdón, hermana. ¿Qué es lo que tenía que ver? Se me olvidó que era suyo. Ahí lo lava. Ahí se lleva el manto. ¿Qué es lo que tenía que ver, Eliseo? El manto. ¿Cuántos de nosotros vemos el manto, hermano? ¿Cuántos o lo ven y se pasan de largo? Ya vamos a ir cerrando. Juan 14:12, por favor. Cristo también ya se va. Y Él también cuando se fue dejó el manto. Dejó al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Más el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre ha enviado. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Dice Cristo, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará ¿qué? Y aún mayores, hermano, hará, porque yo voy al ¿quién? Al Padre.
A veces queremos la unción, pero sin servir. A veces queremos la unción, pero sin obedecer. Y no depende de nosotros. Depende de Dios, hermano. Dios se la da a quien está en servicio, a quien está en obediencia, a quien está en disciplina. Mayores cosas, dice el Señor, que yo harán. Con esta pregunta voy a cerrar, hermano. Todos queremos el manto de servicio. Todos queremos la cobertura y la unción. La pregunta es, ¿has levantado el manto, hermano? ¿Lo traes? Porque Eliseo lo traía para todos lados, hermano. Traes tu manto, hermano, de ministerio, tu manto de servirle a Dios, tu manto de decir, yo le sigo con mis fuerzas, yo le sigo hasta mi último aliento de vida, yo le sigo. Sin tu presencia, sin tu cobertura, sin tu poder, no nos saques de aquí.